Vamos a recibir ahora en el escenario a una persona que nos alegra enormemente, al igual que el resto de los ponentes, pero nos van a permitir que en este caso saquemos un poco de orgullo local, porque la persona que viene a continuación, entre otros muchos méritos, pues muestra el talento local, el que tenemos aquí en Vila-real, ¿no? Hablamos de María Jesús Vicendo Com. Ella desarrolla su labor en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, y allí es coordinadora de área de terapias avanzadas y jefa del laboratorio de polímeros terapéuticos. Hoy la vamos a tener aquí en nuestro escenario del auditorio, donde arrojará luz sobre diseño de nanofármacos poliméricos para el tratamiento de enfermedades raras. Señora Vicent, por favor. Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies. Per a mi sempre és un plaer estar així en Vila-real. A més, me criden per a qualsevol cosa. Així estem, un orgull de ciutat i contribuint a una associació que està fent una llavor impressionant. Cambio al castellano para la charla, y cuando me llamaron para poder participar, yo les dije a Sheila, digo, yo no trabajo en enfermedades raras completamente, digo, no trabajo en esta enfermedad. Lo que sí trabajamos es con unas herramientas que permiten mejorar las terapias o hacer nuevas terapias para solucionar problemas que no están cubiertos. Y muchas de las enfermedades raras, incluso la que ocupa en este momento, no hay mucha variedad. Estaba hablando antes en el café que incluso hay muchas de ellas que no son asequibles porque son muy caras y no llegan a todos los pacientes. Entonces, en el laboratorio desde hace muchos años, trabajo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, y este es mi equipo de investigación. Trabajamos en un campo que se llama nanomedicina, y las nanomedicinas lo que hacen es intentar mejorar la farmacología, la farmacocinética. ¿Qué significan esas palabras? Digamos, cómo funcionan los fármacos en el cuerpo. Hacen que los fármacos, que ya se han descubierto, como técnicas que os ha contado antes Rubén, que no llegan donde tienen que llegar y van a todas las partes y por eso son tóxicos o no son suficientemente efectivos, lo que hacen las nanomedicinas es llevarlos como si fuese un cohete al sitio que toca para que hagan su función. Entonces, nosotros en el laboratorio, que tenemos, ya te os digo que tengo un montón de gente, trabajamos con químicos, con biotecnólogos, veo mucha gente de aquí del instituto, supongo, químicos, biotecnólogos, farmacéuticos, biólogos, clínicos. Entonces, cualquier disciplina de la rama de la ciencia de biomedicina puede contribuir significativamente, incluso los bioinformáticos, trabajamos mucho con bioinformáticos también, en el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades no cubiertas. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio principalmente es hablamos con nuestros colaboradores clínicos sobre un problema que no tiene solución o que todavía no hay mucha solución para ellos. Intentamos entender el problema y cómo, con nuestras herramientas químicas, podemos diseñar fármacos que solucionen el problema. Lo testamos en modelos animales y modelos celulares, muchos de ellos derivados del propio paciente, para realmente representar fuera del paciente su seguridad y su efectividad, y intentamos, pues como os ha contado Rubén, tener una coste-eficiencia en la producción, capacidad de llegar a una industria que lo produzca y que al final se convierta en una terapia y llegue al paciente. Es un poco la visión general del laboratorio. Para eso tenemos muchos colaboradores, tanto industriales como clínicos. Desde el laboratorio también ha salido una empresa que está ahora con 90 trabajadores en Paterna, que lo que hace es producir estos medicamentos, algunos de ellos en condiciones de sala blanca, para poder llevarlos a ensayos clínicos. Es que se conoce como CDMO. Entonces, y también las fuentes de financiación, que ojalá hubiese muchas más para seguir investigando mucho más. Entonces, antes de nada, he hecho una charla muy divulgativa para todos, porque mi madre también está en la audiencia y mi suegra, yo supongo que se pierden por el camino si hablas mucho de palabras muy concretas. Entonces, cuando hablas de nanomedicina, nano
todo el mundo reconocemos que nano, aparte de aquí en Valencia, nano es una cosa de colega, ¿no? Es algo pequeñito, ¿verdad? Pero ¿pensáis que todo eso de aquí son nanomedicinas o nanotecnología? No, solamente esas palabras que se utilizan para venderlo porque son cosas pequeñas. Pero realmente sí hacemos, en nuestro día a día hay muchísima nanotecnología en cualquier cosa que os podáis imaginar. Las bicicletas, para que sean menos pesadas, son nanotubos de carbono. La cobertura de los cohetes que van al espacio o los tejidos, hay tejidos inteligentes que liberan fármacos o que hacen que se produzcan menos llagas. Todo eso viene dado por la nanotecnología. ¿Por qué? La nanotecnología, estamos todavía, ves aquí, cualquier cosa que haya, que ha supuesto un beneficio a la sociedad, empieza de forma muy lenta y hay un crecimiento exponencial. La nanotecnología todavía estamos en el principio, o sea, ahí tenemos muchas nanomedicinas, tenemos más de 75 nanofármacos en uso clínico rutinario. A veces, a lo mejor muchos de nosotros estamos tratándonos con nanomedicina y no somos conscientes de ello, pero hay 75 ya de uso clínico rutinario y algunos de ellos son genéricos. El tratamiento genérico para esclerosis múltiple se llama Copaxona y es un genérico ya porque es una nanomedicina. Es un polímero que por sí solo tiene actividad intrínseca que hace que cuando se pone de forma subcutánea a los pacientes altera el sistema inmune y hace que responda de forma adecuada. ¿Vale? Pero entonces trabajamos con escala nanométrica de 10 a la menos 9. Y eso que nos permite, estamos aquí, es como un átomo frente a una manzana, ¿no? Eso nos permite llegar a unas zonas de la célula, de una proteína, de forma muy específica. Y si tocamos una zona muy específica, muy concreta, podemos desencadenar señalizaciones en el organismo mucho más potentes y mucho más efectivas que cualquier otra cosa que va, como cuando matamos moscas a cañonazos, como con la quimioterapia, que matamos todo, ¿vale? Entonces, si lo hacemos de forma muy discreta, como la terapia dirigida, podemos realmente hacer que algo funcione mejor y sin tener efectos secundarios. Entonces, todos hemos visto este tipo de anuncios en Google, hay películas donde hacemos cosas muy pequeñitas, tenemos robots, pero esto pensáis que puede ser verdad. ¿Vosotros creéis que tenemos mini robots que podemos poner en la sangre, que lleguen y liberen? ¿Qué pensáis, que sí o que no? Pues ya existen. De verdad, pasa que no son tan chulos como en las fotos, pero por ejemplo, hay gente de Barcelona que está trabajando con unas cosas que se llaman nanobots. Hay de hecho una empresa que está empezando ensayos clínicos, que están hechos con polímeros que se mueven por niveles de azúcar y por cosas de química. Si tú haces la química adecuada, tú puedes hacer que una partícula se mueva hacia la dirección adecuada y puede reconocer receptores. ¿Vale? O sea que realmente estamos muy cerca de llegar a este tipo de fotos. Y la definición de nanomedicina, a diferencia de otro tipo de fármacos, como los que has enseñado Rubén antes, o con las pequeñas moléculas, es que necesitamos al menos de dos cosas. La definición para la agencia regulatoria, tenemos un medicamento que es más complejo que una pequeña molécula. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos desde el principio para hacerlo llevar al paciente y también para implementar metodologías que son suficientemente baratas para que el medicamento resultante no sea caro. Entonces, esta es una definición de nanofármaco, de nanomedicina, que está en las agencias regulatorias, donde dice que necesitamos al menos dos componentes para tener un nanofármaco. Uno de ellos, o el principio activo, que lleva la información o la capacidad de inducir la mejora que queremos llegar, y el otro, un vector, que llamamos un vector, que puede ser de cualquier naturaleza, que permita cruzar barreras biológicas. ¿Qué consideran las barreras biológicas? Pues la piel, la barrera hematoencefálica del cerebro, pero también la velocidad con que circula la sangre, por ejemplo, es una barrera biológica. Cualquier impedimento que haga que ese fármaco llegue donde tiene que llegar y haga su función. Entonces, la nanomedicina nace con el concepto de la bala mágica de un señor que se llama Paul Ehrlich, que era muy inteligente. Y igual que la terapia dirigida, las pequeñas moléculas dirigidas a una diana molecular, tiene el mismo concepto: hacer fármacos que ataquen específicamente al gen, a la proteína que sabemos que no funciona bien. Podemos pensar en nuestro caso que tenemos un vector que es como un coche,
que tiene capacidad de llevar muchas cosas sobre él, que lo hacemos químicamente para que todas quepan y que quepan de forma adecuada, y que tiene un GPS, y ese GPS lo tenemos que diseñar para que llegue a la dirección adecuada. Entonces, esto, digamos que la representación que utilizamos cuando hacemos jornadas de divulgación en el laboratorio, es nuestro nanomedicina. ¿Vale? Un coche cargado con GPS. Y con ese coche cargado que tiene el GPS y que funciona bien, podemos llegar a órganos. Hay nanomedicinas que están aprobadas por la FDA, que se acumulan en el hígado para medicinas. Podemos llegar a células concretas y podemos llegar incluso a orgánulos dentro de la célula. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio estamos trabajando con cosas que dirigen tanto a mitocondria como a hígado, como a riñón, o como a un tumor o como al cerebro. Entonces hacemos llegar, dependiendo de dónde tenemos nuestra enfermedad, hacemos llegar a un sitio determinado el fármaco. Y una vez llegan allí, tenemos esta gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? Cuando tú das un fármaco muy chiquitín, por ejemplo, que entra en la sangre y se excreta muy rápidamente, la dosis que te dan en la clínica, y por eso las quimioterapias te dan varios ciclos porque tienen que controlar la toxicidad que tiene, tú tienes un momento donde lo que significa single bolus dose es que le das una dosis, el cuerpo, esa dosis efectiva es la que se queda dentro de este margen y sobre la concentración máxima que es tóxica. La concentración mínima no es activa. Entonces, si das una pequeña molécula que tiene una farmacocinética muy rápida, se excreta muy rápido de tu cuerpo, tú vas a darle una dosis muchas veces para que por un momento tengas la dosis que toca en el cuerpo y no sea tóxica. Pero si tú consigues algo que llega al sitio y que te libera el fármaco durante mucho tiempo en la dosis adecuada, que se llama nuestra ventana terapéutica, tenemos la dosis adecuada que es efectiva y no es tóxica, vamos a funcionar mucho mejor. Y eso es lo que hace la nanomedicina. Nos dirige y nos controla la liberación de nuestro principio activo de forma adecuada. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio y lo que hace mucha gente trabajando en este campo son esas dos cosas, para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos tumores, ¿qué hace la nanomedicina? Pues cuando tenemos un fármaco pequeño, el fármaco lo inyectas de forma intravenosa, un quimioterapéutico, y se distribuye por todas partes del cuerpo, porque al ser muy chiquitín, nuestros vasos sanguíneos dejan que difunda y que cruce todo. Cuando tenemos un nanofármaco, solamente por ser más grande, porque ya os he dicho que tiene dos componentes, tenemos un tamaño nanométrico, no cruza los vasos sanguíneos normales, pero sí cruza vasos sanguíneos que a lo mejor están mal formados, como son los vasos sanguíneos de los que se alimentan los tumores, o donde son los vasos sanguíneos de una zona de inflamación o de una zona de malformación. Es decir, una acumulación pasiva. Esa acumulación pasiva hace que cuando tú inyectes ya vayan dirigidos hasta un sitio determinado. Pero además, si entendemos la patología, hablamos con los clínicos, con los biólogos moleculares y sabemos qué receptores, qué células son las afectadas, podemos decorar nuestro nuevo fármaco con cosas, con vectores que dirijan específicamente y activamente. Entonces, además de acumular, tenemos capacidades de dirigir todavía mucho más. Y una vez acumulado selectivamente, podemos tener una mayor eficiencia cuando metemos dentro cosas químicas, enlaces químicos que son reactivos al pH, las propiedades redox del cuerpo, la presencia de proteasas, de algunas proteínas, que rompen nuestro vector y liberan el fármaco de forma progresiva, como os he enseñado antes. Entonces, esa es una foto, ¿vale?, de células de cáncer de mama que tenemos en el laboratorio, solamente para que veáis una prueba de que esos son polímeros, nosotros lo llamamos, esos son poliornitina poliprolina, son polipéptidos, trabajamos con polipéptidos, y que tienen tropismo, tienen direccionabilidad a mitocondria. Nosotros lo damos y tenemos la mitocondria marcada en rojo, los lisosomas en verdes que se ven poquito, pero el polímero está marcado en azul y la colocalización, digamos, cuando las dos cosas están juntas, utilizamos esta metodología, cuando las dos cosas están juntas, quiere decir que el polímero ha llegado a la mitocondria. Y como veis, este de aquí, a diferentes tiempos, veis que la cantidad de moradito va aumentando, ¿vale? Entonces, podemos hacer pruebas incluso a suborgánulos celulares para transportar. La mitocondria es un orgánulo clave para muchas enfermedades degenerativas, para muchas enfermedades tumorogénicas y estamos trabajando tanto con cáncer como con regenerativa con el tipo de polímeros.
Pero nanomedicinas hay muchas, no solamente las poliméricas, hay lipídicas, hay poliméricas, hay víricas, hay anticuerpos conjugados, hay más de 75 nanomedicinas en uso clínico rutinario y para que veáis, las más conocidas o las que más impacto han tenido realmente, aparte de los antibody-drug conjugates, son los lípidos. Los lípidos o las lipid nanoparticles han tenido una evolución, digamos, más rápida que las poliméricas y sobre todo se conoce el Doxil, que empezó en el 95. El Doxil se utiliza mucho en cáncer de mama, se probó para el sarcoma de Kaposi, que tienes un nanofármaco, una doxorubicina, encapsulada con un liposoma. Un liposoma es una vesícula de un tamaño de 200 nanómetros, que aquí tenéis la foto, la veis aquí, una capa de lípidos intentando mimetizar a una célula, ¿vale? Para que sea compatible y el cuerpo no la excrete. Pero la que más conocéis, estoy seguro que son las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID que os han administrado la mayoría de vosotros son lipid nanocapsules que permiten transportar efectivamente RNA mensajero, que son las que se han aprobado en los últimos años. Lo que os ha enseñado Rubén antes, los microRNAs, la estrategia que os ha enseñado es por modificación directa de los microRNAs y consigue llegar al músculo. Otra estrategia, y nosotros hemos trabajado con ellos, es utilizar los vectores, los nanomedicinas, para aumentar. Uno de los problemas principales de los oligonucleótidos que os ha enseñado antes Rubén es que están cargados negativamente, muy cargados, y pueden ser o bien destrozados por nucleasas en el cuerpo o bien no tienen capacidad de penetrar las membranas biológicas. Y por tanto, esas membranas biológicas necesitamos de una nanomedicina, de algo que los cubra, que sea capaz de meterlos en la célula y que dentro de la célula sea capaz de liberarlos para que hagan su función. Pues eso es la función de la nanomedicina y eso es la función de este tipo de partículas lipídicas que ha permitido que los RNA mensajeros de las vacunas, por ejemplo, hayan sido efectivos y coste eficientes, porque eso se puede producir fácilmente en kilo. Estos son, de hecho, las vacunas del COVID de mRNA y veis cómo las capas de lípidos se organizan de forma diferente dependiendo de qué componentes tienen, pero son muy parecidas. El principio activo es el oligonucleótido, ¿vale? El oligonucleótido del mRNA tiene que llegar al citosol de la célula y de ahí tiene que hacer una serie de mecanismos para traslocarse, ¿vale? Y nuestro diana final es el citosol, pero para ello tenemos que entrar en la célula y para eso utilizamos estos lípidos ionizables que hacen que las membranas celulares se molesten un poquito, consigan meterse dentro y se escape. Es un mecanismo diferente al que utilizan los virus del HIV, como os han enseñado con la transportina. Entramos más fusionándonos con la membrana o por mecanismos de endocitosis. Y entonces, una vez dentro de la célula, allí liberamos el cargo. Entonces, nosotros con estos lípidos, por ejemplo, se ha aprobado la primera terapia génica con vectores no virales, que está en el mercado y está aprobado por la compañía Alinan, es una compañía americana, pero se han hecho ensayos clínicos en el INCLIVA en Valencia, por ejemplo, o en el Vall d'Hebron de Barcelona, donde la enfermedad rara era la es que me sale en inglés, perdonad, el FAP, que es una amiloidosis familiar polineuropatía. Es una polineuropatía inducida por el mal plegamiento de la proteína transferritina. Entonces, la proteína transferritina se produce principalmente en el hígado. Entonces, es una proteína que es necesaria en el cuerpo para transportar la vitamina A, para transportar la tiroxina, que son elementos que nuestro cuerpo endógenamente necesita, pero cuando no funciona bien y hay una mutación en la formación de esa proteína, se pliega mal y se generan una serie de fibras amiloideas, que es el mismo problema que tiene el Alzheimer, y eso se deposita en el sistema nervioso periférico. Y esto induce pues, problemas a nivel muscular y problemas incluso a nivel de muerte. Onpatro o patisiran ha utilizado las nanomedicinas, que está aprobado por la FDA desde el 2018, y lo que hacen es encapsular, en este caso, un RNA silenciador, silencian el gen mutado en el hígado que produce que la proteína se pliegue mal, y como es una nanomedicina que se acumula preferentemente en el hígado, lo que hace es que la proteína transferritina se pliegue mucho menos y por tanto hay una mejora de la enfermedad desde la raíz y desde el origen del problema.
Esta misma empresa lo que ha hecho es, en vez de utilizar los lípidos, los lipid nanoparticles, lo que ha hecho es utilizar también pequeña molécula con el oligonucleótido, lo que ha hecho es utilizar como un polímero de unión y una unión de galactosamina de GalNAc, que se llama, que también dirige específicamente, digamos que esto es lo que os contaba antes del vector activo para ir al hígado. Nosotros trabajamos con ese tipo de fármacos. En vez de salir el dibujo un poquito raro, pero bueno. Trabajamos que en vez de trabajar con lípidos, que estaríamos aquí, trabajamos con una familia de fármacos que se llaman polímeros terapéuticos. Los polímeros terapéuticos, a diferencia de los lípidos de las nanopartículas, lo que hacen es unir el fármaco de forma química al vector. Pero también cuando es un oligonucleótido lo que hacen es complejarlo, tenemos cosas positivas que complejan con las cargas negativas y forman una unión electrostática. Entonces, cuando trabajamos con poliplejos, trabajamos de la misma manera que se trabaja como lo que os he enseñado con los lípidos. Pero os he puesto un ejemplo de pequeñas moléculas porque en la misma enfermedad que el patisirán también trabajamos hace muchos años nosotros y con pequeña molécula, con pequeño fármaco que representan estas bolitas y está unido al polímero, de forma que estos enlaces, es lo que decían antes, se rompen solamente donde queremos que se rompan en la zona patológica y llegan a la zona de reparación. Entonces, digamos que esto es nuestro coche donde hemos puesto fármacos que lo hemos unido de manera que se liberen o no cuando nosotros queremos, y el polímero es un polipéptido. ¿Y por qué nos gustan tanto los polipéptidos? Porque al final son proteínas sintéticas que cuando se degradan en nuestro cuerpo se convierten en aminoácidos que son metabolitos endógenos y no son tóxicos. ¿Vale? Entonces, esos son nuestros sistemas porque queremos trabajar con cosas que no sean tóxicas para el organismo. Esa ventana terapéutica que os he enseñado antes se mantenga lo más amplia posible. Entonces, nosotros en esta enfermedad lo que hemos hecho, ¿vale?, es esta, como os decía antes, es la deposición de las fibras. Hemos atacado tanto con un péptido los receptores, ¿vale?, que inducen la inflamación de la enfermedad y empieza a degenerar, y por otro lado con otra molécula que se llama doxiciclina, ambas están aprobadas por la FDA, que es un antiinflamatorio, pero también se le conoce como la capacidad de romper las fibras ya formadas. Entonces, si atacamos las dos vías, tanto el daño que se induce a nivel de inflamación como las fibras, que es lo que está induciendo el daño, vamos a tener un efecto sinérgico en esta enfermedad. Entonces, con esto es una representación de las fibras tal cual, y sin querer que entendáis mucho, pero por lo menos veis que cuando tenemos el fármaco unido al polímero, nuestro polímero se llama PGA, las fibras originales se rompen en cosas mucho más chiquitinas, ¿vale? O sea, que tiene capacidad de romper. ¿Y qué hace el polímero aquí? El polímero aumentaba como 100 veces la capacidad de los fármacos de romper las fibras. Entonces éramos mucho más efectivos y llegábamos mejor a la enfermedad. Entonces, cuando fuimos esto es una colaboración que tuvimos hace muchos años con un grupo de Portugal, porque esta enfermedad es altamente prevalente en Portugal. Y hay un grupo que se dedica, María João Saraiva, se dedica y tiene modelos de la enfermedad, porque no es muy fácil encontrar esos pacientes. Entonces, combinando los dos nanofármacos en el modelo, lo que se vio es que este modelo es un modelo de enfermedad joven, donde tiene los depósitos de las proteínas en el tracto intestinal, en vez de los músculos. Al final los modelos no reflejan, no refleja 100% al paciente. Pero vemos que cuando tenemos el grupo 2, que es la unión de las dos moléculas, tenemos una disminución significativa de lo que es la deposición de la enfermedad. Y si veis aquí un corte, esto es el del hígado, eso es el corte del hígado del animalito con la enfermedad. Veis que hay un montón de depósitos. Cuando tenemos los tratamientos, el color azulito baja significativamente, ¿vale? Esto está un poco en avance. Pero también trabajamos con otras patologías a nivel de enfermedades raras, con otro diseño diferente. Trabajamos con sistemas que pasan para la hematoencefálica, y ahora mismo esto está en marcha, este proyecto está en marcha en el laboratorio, en una colaboración con Regina Rodrigo, también del Centro de Investigación Cifelipe, en retinosis pigmentosa, que es un fallo de células oculares, o sea, un fallo de depósitos en la retina que lleva a una ceguera. Y es una enfermedad que es una enfermedad rara porque la prevalencia tampoco es muy elevada, y lo que estamos haciendo es utilizando también fármacos pequeños, pero
con sistemas que son capaces de permear la mucosa ocular y llegar de forma más efectiva, de forma local, al ojo. Y si veis aquí, este es un modelo en un animalito de comportamiento, donde se hace, después de añadir el polímero, que tiene un fármaco y otro fármaco, tenemos la combinación de dos metidos dentro de un gel que hemos hecho también para que se permee mejor. Llegan, el animalito lo que hace es cuentas las veces que salen de la cámara oscura a la luz, porque le molesta menos. Entonces, veis aquí que el modelo donde tenemos los dos fármacos con el polímero está, digamos que está menos tiempo, digamos que la luz molesta mucho más que en la oscuridad. Lo veis que responde mucho mejor que los animales que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, que con esto quiero decir que entendiendo la enfermedad, entendiendo y la forma que podemos articular nuestras herramientas, podemos tanto atajar enfermedades neurodegenerativas, cáncer, enfermedades raras, y la nanomedicina te puede dar herramientas para hacer que los principios activos que se descubren o las transfecciones génicas que se tienen que hacer se estén hechas de forma más efectiva y de forma más segura. Y ya para acabar, solamente para presentaros a mi grupo, que me gusta nos gusta mucho la diseminación de la ciencia que hacemos y la aplicación del laboratorio. En el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe, trabajamos en crear nuevas terapias para necesidades clínicas no cubiertas, como cánceres metastásicos o enfermedades neurodegenerativas. Para ello, utilizamos polímeros basados en aminoácidos, la misma unidad constituyente de las proteínas. A estos sistemas se les conoce como conjugados poliméricos. Continuamos el proceso con la caracterización biológica. Primero, utilizamos modelos celulares de la enfermedad a tratar para averiguar la eficacia de nuestros conjugados. Y también estudiamos cómo entran en las células y dónde se localizan en su interior. Finalmente, los candidatos más prometedores pasan a ser testados en modelos animales para demostrar sus ventajas frente al fármaco libre. En conclusión, en el Laboratorio de Polímeros Terapéuticos trabajamos hacia la mejora de terapias y nuestro objetivo final es mejorar la vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. ¿Alguna pregunta? Como has trabajado con enfermedades neurodegenerativas y yo tengo esclerosis múltiple, me gustaría saber qué futuro nos espera con nuevos fármacos o si es posible o se vislumbra ya una posible cura. No lo sé, yo pregunto. Para la esclerosis múltiple, como os he comentado, está el Copaxone, pero yo sé que eso produce muchos efectos secundarios, porque os da, cada vez que os la administráis, da pues eso, muy rojo y no a todo el mundo le funciona bien, ¿no? Nosotros, cuando hemos trabajado en esclerosis múltiple, uno de los principales retos en esclerosis múltiple es llegar, porque al final lo que hay es un problema, llegar al sistema nervioso central. No he puesto ningún ejemplo, nosotros hay herramientas ahora, pero para ELA, para Alzheimer, tenemos una aplicación, una plataforma intranasal, por ejemplo, porque la barrera es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está para proteger el cerebro, por tanto, algo completamente exógeno que puede ser tóxico no puede pasar, pero el cerebro se alimenta y hay mecanismos que tú puedes acceder a él.
En el único sitio donde no hay barrera hematoencefálica es en del nose to brain, ¿vale? De la nariz hasta el cerebro. Entonces, tenemos dos estrategias, nosotros y otra gente también, que no son invasivas, hay estrategias invasivas ya también en la clínica, donde, por un lado, la que va por de forma intravenosa lo que utiliza es un mecanismo que se llaman Trojan horses, como caballo troyano. Lo que hace es decorar la nanomedicina con unos péptidos que reconocen unos receptores que están en la barrera hematoencefálica que se sobreexpresan cuando hay una enfermedad, por ejemplo, un Alzheimer, o cuando hay una metástasis cerebral, por ejemplo, también. Lo reconocen y utilizan mecanismos naturales que el cerebro utiliza para alimentarse. Entonces pasan de la sangre al cerebro. Con esa ruta se ha conseguido, y hay ensayos clínicos en marcha, se ha conseguido hasta un 2% de la dosis inyectada que lleva el cerebro. Parece muy poquito, pero es algo que no pasa absolutamente nada, que pasa un 2%, y si es muy efectivo, es mucha diferencia. Sin embargo, cuando tú pasas, y dependiendo también de la enfermedad, porque hay zonas del cerebro que de forma intravenosa son muy difíciles de llegar, como la sustancia nigra en algunas de ellas. Entonces, entonces la ruta intranasal lo que hace es una diseminación diferente en el cerebro y te puede dar una mayor capacidad de fármaco que llegue y de forma mucho más rápida. Ahí que las limitaciones es la capacidad mucoadhesiva y mucodifusiva que tienen tus nanosistemas, ¿vale? Entonces, y hay una falta de ensayos, de modelos preclínicos que no te dejan ver muy bien si te funciona o no hasta que llegues al paciente. Pero sí, hay muchas estrategias. En el caso del ELA, que os ha enseñado Rubén, un fármaco de reposicionamiento que está funcionando muy bien. Nosotros trabajamos con terapia génica en ELA, con un grupo de Cambridge, donde trabajamos con las dianas de DR6, me parece que era, y la otra, perdona que ahora no me acuerdo, porque hace mucho tiempo. Entonces, con terapia génica en DR6 hubo también medicamentos que han fallado en ensayos clínicos porque no es suficiente para regenerar el problema axonal que tiene el ELA. Pero la combinación de atacar el DR6 con otro tipo de dianas también se está explorando, y si ya llevas una direccionabilidad, por ejemplo, con aptámeros a específicas zonas de las neuronas, puede inducir una regeneración. El ELA, sobre todo, está atacando actualmente con activación del sistema inmune, con las nanovacunas, ¿vale? Entonces, igual que el Copaxone activa el sistema inmune, si tú diriges esa activación de forma adecuada a los nódulos linfáticos donde están las células del sistema inmune adecuadas, tú también puedes activar de forma mejor. Y eso también, esas estrategias también están explorando en ELA. Siempre hay una solución y una esperanza, por supuesto, y la investigación va muy acelerada. En todo esto del mRNA, en las terapias génicas, el COVID y demás, nos ha ayudado para que se entienda la relevancia y se valoren herramientas que estaban olvidadas y que nadie pensaba porque las empresas pensaban que eran muy complicadas de hacer, ¿no? Entonces, se han implementado rápidamente herramientas a nivel de producción industrial que facilitan la producción y la manufactura de cualquier nueva terapia que en principio parecía más compleja, pero ya no lo es. Gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado. ¿Satisfecho con la respuesta? Gracias.